Omar, porque te interrumpimos, decías que el Congreso ya está abocado a volver a presentar el Esto va a ser en agosto, cuando comience la próxima legislatura. En el tránsito, acuérdate que termina la legislatura la semana que viene, en el tránsito vamos a seguir trabajando. Pero yo creo que ya estamos de acuerdo en todos los puntos. Estamos totalmente de acuerdo en todos los puntos. ¿En qué tiempo vamos a tener una nueva policía? Antes de diciembre de este año. ¿Y qué No, una nueva policía. No, eso va a coger años. ¿Qué se va a tomar? Eso se coge generalmente 4 o 5 años, esa es la verdad, porque tú comenzar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carrera policial. Más del 70% de los miembros de la policía no son de carrera. Miren, yo voy a decir algo que la policía no lo va a admitir, pero que es una realidad. Lo que llega a la policía muchas veces no es lo mejor. Porque, por ejemplo, ellos a veces abren plazas. No digo que todos los policías son malos, porque la mayoría son muy buenos. Pero, por ejemplo, la policía abre una plaza para 2.000 aspirantes. ¿Tú sabes cuántos se presentan? 200. ¿Y cómo completan? Sí, porque no vale la pena. No, contratando gente. Esa es una realidad. Entonces, esas son las cosas que hay que desmontar. Serviturio, si tuvieras que decir cuáles son esos puntos principales que esta legislación va a cambiar, ¿cuáles serían? Mira, todo lo que tiene que ver con la estructura, es decir, el Consejo Superior Policial. ¿Veremos un civil entonces en la policía? Es que ¿Es posible? Sí, con no, porque a mí no me preocupa si es un civil o no. Aquí, no, pero aquí ese era uno de los puntos de gran discusión. Porque tenemos que comenzar por la génesis de la institución. Es que la naturaleza, en principio, de quien sea miembro de esa institución es civil. Por ejemplo, uno de los debates que se daba era que ellos decían que ellos no eran una institución civil, que ellos eran una institución policial. Perfecto. Oye, pero eso está fantástico. Cuando fuimos a observar a 12 países, a todas las policías, con esa naturaleza policial, eso lo que quiere decir es que son civiles. Lo que no dice la Constitución es que es una naturaleza militar. Entonces, no son militares, ¿verdad? Se desmontan. Y es bueno que esas cosas las desmontemos, porque la visión militar es la de defender espacio, territorio, no personas. Entonces, ese es uno de los primeros cambios La importantes. doctrina policial, ese es un cambio. Estructura policial. Tenemos una policía que son tantos los generales que muchas veces el jefe de la policía no tiene el control de la institución. Él no lo va a decir, pero esa es una realidad. Hay demasiados jefes. Demasiados jefes. No, además, como cuando vienen los cambios de jefatura cíclicamente, como marginan a los que no pertenecen al anillo del que llega, como lo ponen en una España boba y lo mandan 2 años, 3 años en un letargo que ni se acuerda nadie de lo que son, porque no coincidieron con el grupo que llegó. Acuérdate que en todos los procesos electorales, en todos, y tú lo ves a lo interno de los partidos políticos, hay exmiembros de esa institución, nada, que promueven candidaturas. Claro. Ya lo Es vimos que eso ya es política. pasado, Y eso La policía tiene política. un impacto. Vamos a poner las cosas como son. Esas son las cosas que hay que desmontar en este país. Y hay que desmontarla por lo que está pasando. ¿Qué se ha hablado de la condición del policía? ¿Qué oferta va a tener? No el tema del SENASA, la condición económica del policía, la condición de riesgo del policía. Todas esas Que cosas. eso creo que es más importante Claro. todavía que todo. No, todo es importante. Bueno, Todo es importante. Todo. Todo lo que tiene que ver con las condiciones, mejoría de condiciones salariales, eso también lo estamos. se ha hablado de un estimado inclusive. Es que un policía no puede ganar menos de 20, 25 mil pesos. Yo sostengo la tesis de que en la República Dominicana hay demasiado policía. El problema es que más de la mitad no están en la institución. Lo tienen o gente relacionada con el sector privado o miembros de partidos políticos. Ese es el propio jefe de la policía. Sí. Y el propio ministro de Interior. Eso lo han denunciado. Lo han dicho, claro. ¿Cómo Aparte de impactaría que- eso el presupuesto, Servio Tulio? Una modificación salarial en ese sentido. Porque sería Yo te un cambio diría que importante. eso no tendría mayores impactos, ¿no? Honestamente hablando te lo digo. Sobre todo por la trascendencia que tiene. Y por el resultado. Además, los gastos en seguridad, gastos. Esa palabra hay que desmontarla. Gasto. Eso es una inversión. Inversión. Porque cuando tú analizas todo el componente de seguridad, eso es lo que, mira, a la gente le preocupa más la seguridad que hasta su propia salud. Porque lo que más tenta contra la vida o la salud de una sociedad es precisamente el problema de la seguridad. Sí. Ese es el primer cáncer que puede tener un Estado, una ciudadanía. Y por eso es que lo tenemos sobre la mesa.
si ya estamos conscientes de lo que está pasando, si tenemos los diagnósticos, yo creo que ya el Ejecutivo, que a fin de cuentas, porque hay otra cosa con las reformas policiales, los responsables de las reformas policiales son los presidentes de la República. Son los comandantes Ningún jefes. Congreso es capaz de transformar, no reformar, transformar una policía si no existe la voluntad política de un presidente. Entonces, en esta ocasión, la responsabilidad, aun cuando el proyecto está en el Congreso, la responsabilidad, el primer responsable de una eventual reforma o transformación de la institución es el presidente de la Mucha gente República. pensó que a raíz de la muerte de la joven oficial que era la encargada de la seguridad de las hijas del presidente, que la mataron en San Luis, Así es. ese iba a ser el gatillo detonante de que el presidente cogiera el toro por los cuernos y le pusiera nombre. Pero yo creo que él de una u otra forma lo ha venido asumiendo. Lo que pasa también es que nosotros tenemos que entender que la policía Es un cacicajo. no es una institución de hombres armados, o sea, también Sí. vamos a poner las cosas como son, y todo esto hay que hacerlo de manera gradual. Lo que yo veo que es positivo es que ya comienza a crearse una conciencia desde la clase política y de la misma institución policial de que a lo inevitable va a haber que darle la bienvenida. Va a haber que darle la bienvenida. Y que lo que le está dando en la madre a esta sociedad es el problema de la seguridad. Y vuelvo y te reitero, la institución policial es el principal eje de la seguridad ciudadana. Inclusive la mayoría de los oficiales generales de la policía, cuando salen de la policía y se visten de civil, o ponen una compañía de guachimán o una compañía de servicio de inteligencia y caliezaje para la sociedad civil. Bueno, pero déjame decirte algo. No lo que se van de la institución. No mantienen el ombligo. No, muchos que están activos. El del dice. DICAN tenía una compañía de seguridad. Pero trabaja para la embajada americana también. Pero es que esas son las cosas. Pero Ah. independientemente de que, bueno, yo no sé si eso es así, pero vamos a suponer que hubiese sido así. Pero que eso tampoco, el Estado no tiene que ver con eso. Es que nosotros somos un Estado en donde tenemos que poner la mirada. Y de ahí el problema de la inteligencia en este país. ¿Tú crees que es posible que el presidente Fernández, cuando era presidente, fue la inauguración de una torre cuyo promotor era un narcotraficante que lo andaban buscando en España? Falta. Sí, Y los servicios de inteligencia inteligencia. dejaron ir a ese señor a la inauguración de esa torre. Entonces esas son cosas que no pueden seguir pasando en este país. No, los furgones Eso de es la- una Los irresponsabilidad. furgones de la veces se guardaban en el patio de algunos palacios. Pero esas son las cosas que no podemos seguir permitiendo que desde el Estado Sí. sigan operando. Pero tú hablas de inteligencia, el director del DNI habló de la presencia de bandas extranjeras que podrían ser las que están realizando muchos de los atracos o acciones delictivas que nos tienen tan preocupados. ¿Se ha desbordado el asunto al nivel de que ya no tenemos un control de quién entra, quién hace qué en nuestro territorio? Yo lo que veo es, vuelvo y te reitero, que nosotros reaccionamos cuando las cosas pasan. Ahí es que está el problema. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú analizas los componentes de una política criminal, el principal componente de una política criminal es todo lo que tiene que ver con la prevención. Y ahí yo insisto con la bendita inteligencia. O sea, ¿cómo es posible que a mí, el director del DNI, me venga a decir a mí, ahora, después que están sucediendo estas cosas, que se trata eventualmente de una banda de extranjeros? Aquí yo no sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con una banda de gente que se dedicaba a secuestrar personas. Ahí pasó lo que tú planteabas. Bueno, ¿qué pasó? La desmontaron. A tiro la desmontaron. Y se acabaron los secuestros. Porque, aunque... Sí, pero eso nada más, mataron a eso y vendrán otros. Sí, No se pero desmonta lo que permite lo que que te eso se quiero instale. decir es que hay una cosa que se llama la inteligencia, que real y efectivamente, de manera preventiva, estas cosas menores se desmontan, no son tan difíciles de desmontar. Por ejemplo, el tema de la criminalidad, los niveles de inseguridad. Nosotros tenemos un problema de cómo estamos midiendo, partiendo de los componentes que estamos tomando en cuenta para medir la inseguridad desde el Estado. Por ejemplo, que los niveles de victimización han disminuido, sí es verdad. Eso es verdad. Por ejemplo, ¿qué ha disminuido? Las situaciones que se daban de que en un bar 4 gente se emborrachaban y se caían a tiro. Y tú ves que de 26 que estaban bajó a 18. Todo eso es verdad. Los datos están ahí. El problema está
en que la modalidad del crimen cambió aquí. Y sucede que ya tú ves que la sociedad, por como la modalidad del crimen cambió, ya los componentes que hay que tomar en cuenta para medir los niveles de seguridad son otros. Son otros. O sea, esos atracos, como inclusive hasta de las propias instituciones se hacen travesuras. Sí, se ha ido evolucionando. Ahora, Servio Tulio, sí, y en mi caso para terminar, sí el mismo director del DNI, Sigfrido Pared, sentado aquí mismo decía, bueno, se pide inteligencia, pero no nos imaginamos la cantidad de cosas que nadie se entera porque es la inteligencia que está actuando. O sea, sí, eso no se socializa. Sí, para eso está una inteligencia trabajando. Sí, hay cosas que salen, pero que tantas cosas no salen. El presidente de Francia, por ejemplo, dijo ahora, este mes hemos detenido qué sé yo cuántos atentados que la gente ni siquiera cuenta se dio porque nunca sucedieron. Mira, eso está muy bien. Lo que pasa es que eso, cuando tú te encuentras con que gente relacionada con el crimen organizado, porque cada vez que se da a conocer a la luz pública, por ejemplo, el desmonte de una banda, cuando tú ves que miembros de esa banda tienen carné de instituciones que deben de velar por la seguridad ciudadana, evidentemente que esas son las cosas que uno no entiende y que caen dentro de esa inteligencia. O sea, verdad, es que hay cosas que uno los niveles de permisibilidad. A menos que se sepa y no pase nada. La sociedad ha cambiado mucho, ya no hemos vuelto a ver a oficiales superiores de la policía haciendo fila en el Luperón, en la casa de un narcotraficante en diciembre buscando lo suyo. Tampoco hemos vuelto a saber de dos policías de un motor que pararon a un tigre delincuente con droga, con 5 millones de pesos para comprar menta y los cancelaron por el buen servicio. No, eso ha ido quedando en la historia. No, o también como, por ejemplo, a nivel de macro, no de micro, de macro, muchas veces quienes terminan siendo parte de los expedientes son los micro y no los macro. Bueno, esa es una realidad. Servio Tulio, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y darnos alguna esperanza. Sí, no, 4 años, te vamos dando 4 años. Existe la voluntad del presidente. Vamos a darte 4 años más. En la reforma. Él quiere no, para la reforma menos, policial. No, eso, ya eso comenzó. Ya sí, en 4 años vamos a tener una policía diferente. Ojalá. No, yo diría que vamos a comenzar a verla diferente a final de este año. Sobre todo porque ya hay una voluntad en la cúpula de esa institución. Yo creo que la vamos a ver diferente. Hay que cambiarle la imagen a la policía. Y tú sabes que es así, Franklin. No tenemos que ir, pero creo que la vamos a ver diferente. Cuando yo vea que esa nómina cambie a 20, 25 mil pesos, ahí vamos a ver una policía diferente. Bueno, por eso es por lo que tenemos que luchar desde la sociedad, para que el tema de la seguridad se asuma con responsabilidad. Bueno, gracias. Más que con la que se asume. Con la mulata fue suficiente, vamos. Gracias, Servio Tulio, gracias por tu tiempo. Hacemos una pausa, deporte, y tenemos luego un gran debate aquí sobre esta ley de sexualidad y estos derechos sexuales que vamos a hablar en un momento. No se muevan.